Bueno, el profe, creo que me escucho con eco. Ahí sí, ¿me escucho bien? Sí, se escucha. Muy bien. Ya, bacán. Bacán. Entonces partamos con la P1. Bueno, se supone que ya debieron haber partido viendo dinámica. Entonces, este problema es como uno de los clásicos de dinámica que creo que sirve para entender hartos conceptos. Y vayamos viéndolo de a poquito, paso a paso. Cualquier cosa me interrumpen nomás y me preguntan. Igual voy a estar viendo el chat. Entonces el enunciado dice, una masa M, esta masa, es tirada por una cuerda ideal que es recogida a una velocidad constante, v0, pasando por el extremo superior de una barra vertical de altura h. Esta barra, entonces la cuerdita se va tirando. La partícula desliza sobre una superficie horizontal, esta superficie, la que ejerce una fuerza horizontal Fr que se opone al movimiento. Es decir, si la masita se mueve hacia allá, va a haber una fuerza que la va a tirar hacia el otro lado, porque se va a oponer a su movimiento. Y esta fuerza es proporcional a la normal que ejerce el suelo sobre la partícula. Es decir, Fr igual a... Ahí se me olvidó ponerle el... Fr es igual a mu por la norma de la normal por Itongo, es decir, porque actúa en la componente horizontal oponiéndose al movimiento. Entonces, lo que nos dicen es que demostremos que la magnitud de la aceleración horizontal de la masa es inversamente proporcional al cubo de su distancia a la barra y determinar esa constante de proporcionalidad. Es decir, en la parte A nos dicen que la aceleración horizontal de la masa, es decir, pongámosle a x, va a ser inversamente proporcional, es decir, 1 partido en algo, porque es una proporcional inversa, al cubo de su distancia a la barra. Entonces, llamemos a esta distancia de acá x. Y eso tiene que ser inversamente proporcional al cubo de x por una constante de proporcionalidad que voy a llamar k. Y eso nos piden demostrar. Ya, entonces, ¿cuáles son los conceptos claves de este problema? Lo primero que nos dicen es que la cuerda es ideal. ¿Qué significa que la cuerda sea ideal? Que la cuerda no va a estirarse elásticamente como ocurre en la vida real, sino que va a transmitir completamente la fuerza. Y en este caso, si yo tengo que voy a estar tirando la cuerda desde este punto de forma que se mueva con velocidad v0 constante, significa que esa velocidad se va a transmitir de igual forma en toda la cuerda. Eso quiere decir que la cuerda sea ideal. ¿Y cuáles son los otros conceptos? Ya, si esto se supone que está pivoteado acá, es decir, yo sigo tirando esto, entonces esto se va a ir acercando, la masita. Y se va a ir acercando hasta cierto punto, porque cuando este ángulo, imagínense que esta masita es muy pesada. Entonces, si yo sigo tirándola, la masita se va a ir arrastrando y va a ir acercándose. Luego va a llegar un punto en que esto lo tire más hacia arriba de lo que lo va a estar tirando hacia el lado y la masita se va a despegar y va a llegar acá finalmente. Entonces, en una primera instancia, lo que tenemos que ver es que la masita no se va a despegar, es decir, tenemos que considerar que no se despega. Porque de hecho en la parte B nos dicen que encontremos la distancia a la cual la partícula se separa de la superficie horizontal, es decir,
Primero asumimos que no se despega y estudiamos esta parte, y luego vemos qué pasa cuando se despega. Ya. Entonces, para hacer esto, tenemos que fijarnos en este triangulito. Ya, supongamos que tenemos el triangulito, lo voy a dibujar acá. Habíamos dicho que esta distancia es X, que va a ser la distancia entre la barra vertical y la masita en cualquier instante. Y esta de acá va a ser fija, H, porque es la altura de la barra. Y supongamos que en el momento donde empezamos a analizar la situación, esta simplemente va a ser una distancia L, es decir, esta pendiente va a ser una distancia L de la cuerda. ¿Nos importa cuánto vale L? No tanto. ¿Por qué? Porque nos dicen la relación con la que L se va achicando. Entonces, ya, lo primero que vamos a hacer, bueno, eso va a ser un triángulo rectángulo, y vamos a definirnos un ángulo. Y ese ángulo lo vamos a marcar acá, por ejemplo. También lo pude haber marcado ahí. Entonces, por Pitágoras, sabemos que L cuadrado va a ser igual a H cuadrado más X cuadrado. ¿Y qué pasa? Ya sabemos la relación con que se va a mover L en función del tiempo. ¿Por qué? Porque yo voy a estar tirando B0. Entonces, si tiro la cuerda una distancia B0 en un segundo, esto se va a mover lo mismo que lo que estoy tirando acá. Entonces se va a ir acortando con la misma relación B0. Y como se va acortando, la relación va a ser negativa. Entonces vamos a tener que L punto, es decir, como L varía en el tiempo, va a ser igual a menos B0. ¿Hasta acá alguna duda? Porque esto no es tan directo de ver. ¿Todo bien hasta acá? Ya, bacán. Entonces sigo. Cualquier cosa me paran. Bien, entonces tenemos dos ecuaciones, esta y esta, y lo que queremos despejar es esta aceleración vertical. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos intentar de alguna forma mezclar estas dos ecuaciones y despejar X, ¿cierto? Ya, voy a ponerle la ecuación 1 y la ecuación 2. De la primera ecuación puedo despejar L y también puedo despejar X. Si despejo X de la primera ecuación, voy a tener que X cuadrado va a ser igual a L cuadrado menos H cuadrado. Y puedo derivar con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque si derivo con respecto al tiempo, acá me va a salir un L punto. Y eso es lo que a mí me interesa obtener. Entonces, bueno, voy a tener que, si derivo por regla de la cadena, me queda 2x, x punto, y eso va a ser igual a 2L, L punto, menos 0. ¿Por qué? Porque H es un valor constante. L no lo es y X no lo es. Y con eso puedo despejar X punto. Y además puedo reemplazar L0. Entonces, reemplazo primero L punto es igual a menos B0. Y me queda 2x, x punto, menos 2L por menos B0. Ya. Ahora, ¿qué pasa acá? Que yo no sé lo que es L, perdón, y tampoco sé lo que es X. Sin embargo, lo que yo quiero es de cierta forma despejar X punto. Y este es mi parámetro del problema que se está planteando y este es un parámetro que yo medí. Entonces, lo que más me conviene
es tratar de dejar todo en función del parámetro del problema, que en este caso es X, y de los datos del problema, que serían B0 y H. ¿Cómo puedo hacer eso? De esta ecuación yo conozco L cuadrado. Y puedo conocer L, que va a ser igual a la raíz de H cuadrado más X cuadrado. Entonces, puedo reemplazar SL acá y voy a tener lo siguiente. Bueno, primero simplifico los dos y me queda X punto va a ser igual a L, que es la raíz de H cuadrado más X cuadrado. Y acá voy a dejar el menos allá por B0 y todo eso partido en X. ¿Por qué hago esto? Porque yo no quiero al final de cuentas tener X puntos, sino que lo que quiero es tener X dos puntos y siempre es conveniente ir dejando todo en función de los parámetros y los datos del problema y no en función de incógnitas que yo no, a priori no conozco. ¿Ya? Ahora, esa era una forma y también lo podía dejar como X punto igual a menos B0L partido en X, porque eso de ahí es L, pero teniendo presente que para la respuesta final yo no lo puedo dejar en función de L, lo tengo que reemplazar. Ahora, ambas formas son válidas, pero ahora tengo que volver a derivar, entonces ahí va a depender de lo que a ustedes les salga más cómodo. En este caso, yo voy a tomar esto porque tengo que derivar esto y derivar dentro de una raíz es un poco feo, entonces puedo derivar L y va a ser análogo. Ahora lo que queremos calcular es X dos puntos, que va a ser la derivada temporal de X punto. Entonces, derivamos con respecto al tiempo esta expresión de acá. Y bueno, B0 es constante, entonces va a salir. Pero L y X no son constantes, entonces tengo que usar la regla de la derivada de la división, que era el primer término por el segundo menos el segundo por el primero partido en el de abajo al cuadrado. Y yo conozco que L punto es igual a menos B0, que L es igual a la raíz de H cuadrado más X cuadrado, y que X punto va a ser igual a menos raíz de H al cuadrado más X cuadrado por B0 partido en X. Y con eso puedo dejar expresado X dos puntos en función de solo parámetros del problema. Voy a reemplazar todo eso acá. Y bueno, L punto era menos B0, X, menos X punto, que como es menos menos me queda más, H cuadrado más X cuadrado por B0 partido en X. Y voy a correr esto un poquito porque me faltó espacio. Ya, reemplacé X punto. Me queda reemplazar L. Y L es la raíz de H cuadrado más X cuadrado. Y todo esto iba partido en X cuadrado. Y lo bueno de esto es que, bueno, esos dos, como se están multiplicando, van a salir de la raíz. Me queda menos B0 partido en X cuadrado por menos B0X. Y acá me queda más H cuadrado más X cuadrado por B0. Sí.
Ah, y acá me faltó que lo estaba dividiendo en X. Sí, porque me acordaba que se me iban los términos. Entonces, ¿qué me queda acá? Voy a seguir desarrollando esta expresión y me queda, bueno, la idea es como poder simplificar acá los términos, entonces voy a multiplicar esto por esto y se lo voy a sumar a lo que está en el numerador. Y me queda menos b0 x cuadrado más h cuadrado por b0, estoy multiplicando el b0 adentro del paréntesis, más x cuadrado b0 y todo eso partido en x. Entonces, estos dos se simplifican y me queda menos b0 al cuadrado h cuadrado partido por x a la 3. ¿Y qué es x2 punto? Que era la igualdad que estábamos desarrollando. X2 puntos no es más ni menos que la aceleración horizontal de la masita. Entonces, con esto logramos lo que nos estaban pidiendo, porque encontramos que la aceleración horizontal era inversamente proporcional al cubo de la distancia que estábamos con X, había el cubo de la distancia entre la barra y la masa, por una constante de proporcionalidad que resultó ser esta. Y con eso demostramos y encontramos lo que nos estaban pidiendo. Hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Fue muy rápido o estuvo bien? Si quieren, como que puedo replantearlo para que como partir desde el principio y explicar todo, o quedaron bien. Si no, de verdad cualquier cosa me dicen. Ya. Desde cero, el problema era más o menos lo siguiente. Tenemos una masita que está amarrada a una cuerda ideal. ¿Qué quiere decir que la cuerda es ideal? Que las fuerzas se transmiten sin pérdidas de energía, básicamente. Entonces, me dicen que yo voy a estar tirando la cuerdita hacia allá con una velocidad constante de v0. Y esto está como pivoteado, imagínense como una polea. Entonces solamente desliza y a medida que yo voy tirando la cuerda, la tiro, entonces la masita como que se va a ir acercando. Ahora, lo primero que nos pedían demostrar era lo siguiente, que estaba escrito con palabra, entonces era muy feo de ver, que la aceleración horizontal tenía que ser proporcional a el cubo de la distancia entre la masita y la barra, pero esa distancia va a ir cambiando en función del tiempo. Entonces, en verdad, esto era como x de t. Y esa aceleración tenía que ser proporcional a ese cubo por una constante de proporcionalidad. ¿Cómo llegamos a demostrar eso? Hay que parametrizar. Es decir, vamos a decir que simplemente esta distancia va a ser un x para cualquier instante y este largo va a ser un L para cualquier instante. Mientras que H va a ser una distancia fija porque es la altura de la barra. Y esa no va a cambiar, haga lo que yo haga. Entonces, para eso usamos trigonometría. Y dijimos que teníamos estas dos ecuaciones. La primera, producto de Pitágoras, y la segunda, producto de que lo que yo tiro de la cuerda es lo que L se va cortando. Si yo tiro un pedacito así, entonces esto se va a cortar un pedacito así. Y lo que hicimos después fue dejar un X punto. Primero despejamos X y tratamos de dejar todo en función de los parámetros del problema que nosotros mismos nos creamos. ¿Por qué? Porque queríamos que esto fuera proporcional a X.
Entonces tuvimos que dejar todo en función de X y los datos. ¿Por qué no podíamos dejar la respuesta final en función de L? Porque L no es nada de lo que me están diciendo en el enunciado. L es una incógnita. Entonces siempre traten de primero definir esas incógnitas y segundo de despejarlas al final en la respuesta para que así sea una respuesta que a ustedes les pueda hacer más sentido. Entonces lo que hicimos fue, primero despejamos X, derivamos una vez y encontramos la velocidad horizontal. Derivamos otra vez y encontramos la aceleración horizontal, que reemplazando las cosas que habíamos obtenido anteriormente, pudimos encontrar la aceleración horizontal en función de parámetros del problema y el parámetro X, que es el que nosotros nos dimos, porque nos decía en el enunciado que lo dejáramos en función de esa distancia. Y encontramos entonces la proporcionalidad y la constante de proporcionalidad. El A que multipla... ya, este no es un A, es como ese símbolo de proporcionalidad, que nunca me sale bien. Era eso, que K, esto iba a ser proporcional a 1 partido en X a las 3, con una constante de proporcionalidad. Eso. Ya. Entonces voy a escribir mientras el problema 2 y si queda alguna duda me dicen. Lo voy a dejar ahí un poquito para que se pueda ver. Ay, qué difícil este dibujo. Ya. Entonces tenía acá una masita. Esto era L, esto era U, esto es teta, esto de acá es omega 0, tengo gravedad. Oh, se me olvidó hacer la B, como que me adelanté mucho. Ya, Eso te iba a preguntar si acaso la B se responde con la A. no, solo me entusiasmé y quise pasar al tiro al problema 2. Ya, olviden ese dibujo mientras. Y lo que nos piden en la B es encontrar la distancia a la barra en que la partícula se separa de la superficie horizontal. Ya, primero vayamos al problema y entendamos qué está pasando. ¿Qué pasa? Que imagínense que esta masita es muy pesada. Entonces, si yo tiro esto, la masita se va a arrastrar simplemente y se va a acercar mucho. Por ejemplo, hasta acá. Y va a llegar un punto en que ya no se va a poder seguir arrastrando, en el caso más extremo que llegue hasta acá. Ya no se va a poder seguir arrastrando, entonces va a tener que empezar a subir. Y al final va a quedar acá. Ahora, lo que nosotros tenemos que ver es que existen algunas condiciones dinámicas que podemos encontrar del balance de fuerzas que nos explican que la masita se despega o no se despega de la superficie. Para ello, una vez que entendemos como la idea del problema, imagínenselo siempre, primero, porque así es más fácil ver que sus cosas que hagan después tengan sentido. Y lo segundo es hacer el DCL. Siempre hagan el DCL porque aunque después no puedan seguir desarrollando, el DCL siempre tiene puntaje. Entonces, en la parte B. Bueno, acá está la superficie. La voy a dibujar para que sea más fácil ver las cosas. Y voy a dibujar un círculo. Da lo mismo como dibujé M. Ya. Ahora, ¿qué fuerzas van a estar actuando? Como en el dibujito había gravedad, la primera que vamos a poner es el peso. Y como reacción al peso va a existir una fuerza normal, que generalmente la llamamos N. Aparte, como la masa es tirada por una cuerdita, entonces va a haber una fuerza producto de esa cuerda que la va a estar tirando hacia allá, y que vamos a llamar la tensión.
Y además, recordando el dibujo previo que habíamos hecho, acá había un ángulo teta de ese triangulito que hicimos al principio. Lo que nos dicen aparte es que existe una fuerza F sub R que se opone al movimiento y es proporcional a la normal que ejerce el suelo sobre la partícula que nos definían acá. Ya. Acá hay dos cosas que hay que ver. La primera es que nos dicen al final que F de R va a ser igual a mu por n. Cuando dibujamos las fuerzas sin el gorrito, nos estamos refiriendo a magnitud. Cuando las dibujamos con gorrito, nos estamos refiriendo a vector. Ya. Lo segundo es que nos dicen que se opone al movimiento. Y nosotros sabemos que esto está moviendo a la partícula hacia la dirección que apunta su flechita. Entonces, como se va a estar moviendo primero de esta forma, la fuerza va a estar actuando en la superficie oponiéndose al movimiento. Y con eso podemos hacer un balance de fuerzas. Ya, acá hay que tener cuidado en lo siguiente. ¿Por qué? Vamos a separarlas en forma escalar, es decir, vamos a decir que definimos los ejes X e Y de esta forma. Y bueno, pasa lo siguiente. En X se va a estar moviendo. Y de hecho, se va a estar moviendo aceleradamente. Y nosotros conocemos esa aceleración. Segundo, en Y no se va a estar moviendo hasta que se despegue. Y esa es la condición que tenemos que encontrar. Entonces en X aplicamos sumatoria de fuerzas. Va a ser igual a masa por la aceleración, que en X quedaría como, nos tomamos esta referencia, y si F de R se opone al movimiento, va a ir con X tongo, entonces se escribe positiva, menos esta componente de T, la que va hacia acá, que sería T coseno de teta, y va a ser igual a M por X dos puntos. Ahora, para que no se asusten, ¿por qué lo escribo así y no negativo? Si yo sé que se va a estar moviendo hacia allá, porque acá yo ya despejé X dos puntos y me dio negativo, y porque si no lo supiera a priori, lo puedo escribir así y al final las ecuaciones me van a dar el signo. Ya, eso sería la primera ecuación. Y para el eje Y sería, a ver, voy a ver el chat. ¿Por qué F de R es positivo? Ya, acá cuando hacemos las ecuaciones escalares a partir del DCL, nosotros nos fijamos según nuestro sistema de referencia. Nuestro sistema de referencia es con X hacia la derecha, a pesar de que la masa se esté moviendo a la izquierda. ¿Por qué? Porque es el convencional. Simplemente usé ese porque es el convencional. Pudieron haberlo definido al revés y tampoco hubiera habido problema. Pero acá hubieran tenido que tener cuidado porque de la parte anterior nos dio que X dos puntos es negativo. Entonces, solamente porque por norma general, cuando nos definimos el X hacia la derecha, las fuerzas que estén hacia el mismo sentido que X van a tener el mismo signo. Y las que vayan en sentido contrario van a tener signo negativo. Porque al final de cuentas la descomposición escalar de cosas que son vectores, porque las fuerzas son vectores. Bien, de la misma forma, como el Y está definido hacia arriba, voy a tener que la normal va a ser positiva, mientras que el peso va a ser negativo, porque va hacia abajo. Entonces sería N menos P, y nosotros ya sabemos que es P, que es M por G, más, porque si la descomposición va a ir así, T seno de teta.
Y esto va a ser 0, porque cuando la partícula no se despega, entonces no va a tener movimiento ni hacia arriba ni hacia abajo. Ahora, cuando se despegue es un tema distinto, pero a nosotros nos interesa analizar la situación de cuando se va moviendo hasta que se despega, es decir, justo cuando se va a despegar. Ya, tenemos esas dos ecuaciones y vamos a reemplazar esta definición en la ecuación 1. Entonces me quedaría mu por n menos t coseno de teta va a ser igual a mx dos puntos. Ya, ahora esta es la parte importante porque vamos a imponer la condición física, que es la siguiente. Si algo se está despegando del piso, hay una fuerza que ya no va a estar ejerciéndose. ¿Alguien me puede decir cuál es? La normal. Sí, la normal. ¿Por qué es la normal? Porque la normal es la fuerza que se va a estar contrarrestando al peso. Imagínense el típico ejemplo, cuando yo me cargo en la pared se carga sobre mí. Pero si ya no me estoy cargando en la pared, entonces la pared ya no se va a cargar sobre mí. Y lo que vamos a imponer entonces es que en el momento de despegue, es decir, cuando se va a separar del piso, la normal va a ser 0. Entonces, esta es la parte importante que pongan bien, como la condición de despegue es esta, y la ponen, y luego con eso vuelven a resolver las ecuaciones de arriba y despejamos. ¿Por qué buscamos que sea 0? Porque lo que nos están preguntando en la parte B es el x donde se va a despegar. Entonces tenemos las ecuaciones de movimiento e imponiendo que se despega, podemos después despejar el x a través de integrar. En la segunda, ¿por qué? ¿Cómo? Todavía no la reemplazo en ningún lado. Al final lo que estoy diciendo es que la normal tiene que ser 0 para que la partícula se despegue. Y si ponemos que esa normal es 0, vamos a poder despejar cosas tanto en la primera como en la segunda ecuación. ¿Se cacha? Ya bueno. Entonces, vamos a reemplazar en 1 y en 2. Y con eso 1 queda menos t coseno de teta va a ser igual a mx dos puntos y en 2 queda menos mg más t seno de teta. Y eso va a ser igual a 0. Ya, yo no conozco lo que es la tensión. Lo que conozco es la partícula m, mi parámetro x, y por ahora también va a ser un parámetro teta. ¿Por qué? Porque así voy a poder encontrar una relación trigonométrica que no es difícil porque conozco el triángulo inicial. Entonces, de la ecuación 2, podemos despejar t. Y nos queda que t va a ser igual a mg partido en seno de teta. Y reemplazamos t en 2, perdón, en 1. Y nos queda menos mg coseno de teta partido en seno de teta va a ser igual a mx dos puntos. Y bueno, como les spoileaba recién, yo puedo despejar teta, a pesar de que sea un parámetro. ¿Por qué? Porque me conviene más dejarlo en función todo de x, porque ya conozco que es x dos puntos.
Entonces, de este triangulito, yo sé lo que es teta, porque si calculo la tangente de teta, que es el opuesto partido en el adyacente, me queda que eso es h partido en x. Y justo lo que tengo acá nos queda como mx dos puntos va a ser igual a menos mg partido en tangente de x, perdón, tangente de teta, y eso lo puedo despejar de este tangente de teta. Y me queda menos mg partido en h por x. Ya. Eso sería como la primera parte de esa simplificación. Pero yo quiero conocer el x donde se despega y tengo un x dos puntos. Y lo que puedo hacer es que yo ya tengo el x dos puntos de la parte anterior. Entonces, ordenemos esto un poquito. Tengo mx dos puntos es igual a menos mg por x partido en h. Y quiero despejar x. Reemplazo entonces lo que tenía anteriormente y me queda menos m b sub 0 cuadrado h cuadrado partido en x a la 3 es igual a menos mgx partido en h. Y acá puedo simplificar. Por ejemplo, los m se me van y los menos se me van. Y me queda, entonces, voy a dejar b0 cuadrado, h cuadrado partido en x3 igual a gx partido en h, junto a los x a un lado, y me queda b0 al cuadrado h a la 3 partido en g va a ser igual a x a la cuarta, y por tanto x va a ser igual a b0 al cuadrado h a la 3 partido en g, y todo eso a la 1/4. Y ese x, como yo lo defino como la distancia entre la masita y la barra, esa va a ser la distancia que me estaban pidiendo, que va a ser donde se despega del piso la masita. Y como habíamos dicho antes, tiene que estar en función de los datos del problema. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. A ver, alguien me escribe en el chat. Ya, bacán. Entonces, ahora sí que sí, pasemos al problema 2. Ya no me emocioné. Entonces, tenía una masita. Hay gravedad. Y me decían que esto de acá es L. Esto de acá es L. Y me daban que esto era R tongo, teta tongo. Ya. Ahora, este era O, este es P y este es B.
Y creo que eso era todo. Bueno, el problema 2 dice lo siguiente. El brazo OP, este brazo, de largo L, SL, gira en un plano vertical en torno al punto O, con velocidad angular constante omega sub 0. Esta es omega sub 0. En su extremo P, el brazo tiene soldada perpendicularmente una barra AB, es decir, este era A, este es B, y este ángulo es de 90 grados. Y sobre esa barra se descansa un bloque puntual de masa M ubicado a una distancia L de P. Es decir, cuando me dicen que empiezan a pasar cosas, esta distancia es L. Y va a haber una masa puntual, que se refiere que es una partícula sin dimensiones, solo masa, que va a estar descansando en ese lugar. Luego nos dicen que entre la barra y el bloque existe un coeficiente de roce estático mu. No era mu 0, era mu. Bien, entonces lo primero que nos piden es que, suponiendo que el bloque se mantiene sin deslizar sobre la barra, determinar la mínima velocidad angular omega 0, tal que el bloque nunca se separe. Después nos dicen que si omega 0 es una constante, que nos dan ahí, determinar la magnitud de la fuerza de roce en función del ángulo θ, suponiendo que el bloque no desliza. Y por último nos piden graficar esquemáticamente la variación de la normal y la fuerza de roce en función del ángulo θ. Ya, este problema tiene hartas cosas complejas, por eso lo quise ver. Y más que nada, bueno, es raro porque esto es una L, en primer lugar, y me están diciendo en el enunciado, porque en el dibujito como que me están sugiriendo que use coordenadas cilíndricas. Luego me dicen que esto gira y acá hay roce. Entonces queremos que esto no se mueva de ese lugar. Bien. Bueno, para comenzar, lo importante es entender el concepto de lo que es el roce estático. Ya, el roce estático, ¿cómo lo puedo definir? El roce estático tiene un máximo, pero no siempre se está trabajando con ese máximo. Es decir, el roce estático puede ser igual a mu por n, pero no necesariamente lo va a ser. Y creo que eso se va a entender más cuando veamos este problema. Como que no sé cómo explicarlo bien antes de empezar. Así que lo quise hacer, pero salió mal. Ya. Bueno, entonces, para entender un poquito mejor la dinámica de este problema, es que ya, va a haber actuando gravedad hacia abajo. Y esto además va a estar girando. Entonces, ¿qué es lo que va a tender a pasar? Que en algún momento esto va a girar tanto que la masita se va a caer. Y lo que nosotros estamos viendo mientras es que no se cae. Entonces, tenemos que encontrar omega 0 mínimo, tal que el bloque no se separe. Ya, entonces hagamos un DCL. Acá está M, acá está O. Y bueno, las fuerzas que van a estar actuando son el peso, que va a ir hacia abajo, la normal, que va perpendicular a la superficie, y la fuerza de roce.
que va a estar haciendo que esto no se caiga. Ya, lo primero es que definamos la posición de la partícula en este sistema que es un poco extraño. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, decimos que R de t, ese va a ser nuestro vector posición, va a estar a una distancia L en R tongo y L en teta tongo. ¿Por qué? Porque así podemos definir la L en ese sistema de coordenadas, porque nos dicen qué parte hay. Y como no se va a mover, no nos importa mucho lo que vaya a pasar después. Ahora, para encontrar la velocidad, recordamos que R punto es igual a teta punto por teta tongo, y teta punto va a ser igual a menos teta punto por R tongo. Entonces, la velocidad vendría siendo la derivada de ese vector, y como L es una constante, simplemente se mantiene, y nos queda teta punto teta tongo menos L teta punto R tongo. Y ahora, ¿qué es teta punto? Es la velocidad angular con que esto se está moviendo. Feña, Dime. perdón, una disculpa. ¿Por qué compusiste el vector R con L en R tongo y L en teta tongo? Ya. ¿Por qué? Porque la masita no está acá, está acá. Entonces, si yo simplemente dijera que la partícula está en R tongo, no estaría usando este mismo sistema de coordenadas. Y lo que yo quería aprovechar era de acoplarme al mismo sistema de coordenadas del brazo, que era lo que me proponían en el enunciado, porque el dibujito del problema salía así, para que este teta punto sea igual a omega 0. Ahora, yo pude haberme hecho otro sistema como acá, teta punto, pero no hubiera sido tan sencillo convertir los datos del problema a cosas que pudiera trabajar. Gracias. Entonces, por eso, porque está ahí. Entonces lo pude descomponer y al final estoy describiendo correctamente la posición. Bueno, y dime, ¿no? Ya. No, Eh, no, vale, gracias. ya, bacán. Entonces, lo que estábamos haciendo acá, como les dije recién, ese teta punto es omega 0 y nos queda L omega 0 por phi tongo, perdón, teta tongo menos R tongo. Y con eso puedo describir la velocidad. Ahora, si derivo una vez más, voy a obtener la aceleración. Y como L y omega son constantes, este era omega 0, perdón, me faltó ahí, los saco y me queda que ya, entonces L omega 0 por menos teta punto R tongo menos teta punto phi tongo, porque solamente derivo los vectores unitarios, y tengo acá me botan ambos un menos omega 0 cuadrado y me queda menos L por R tongo más teta tongo. ¿Por qué? Porque ese teta punto es omega 0. Y lo reemplacé simplemente y saqué el menos también. Con eso tenemos la aceleración. ¿Y por qué nos sirve la aceleración? Porque con la aceleración podemos trabajar en los de Cele, ya que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración.
Entonces podemos del DCL descomponer en R tongo y en teta tongo ahora, en vez de X e Y, las fuerzas. Y R tongo va hacia acá y teta tongo va hacia allá. Entonces, en R tengo la normal, que va a ser, si R apunta hacia allá y la normal apunta hacia allá, va a ser negativa. Y una descomposición de MG. Si proyecto el ángulo acá, porque si trazo la misma línea, va a ser el mismo ángulo con respecto a la vertical, entonces la componente que va a estar en R va a ser esta, va a ir positivo en R tongo y va a corresponder al coseno. Y eso va a ser igual a la componente de R de la aceleración por la masa. De forma análoga para teta, voy a tener las fuerzas de roce y una componente de el peso. Como va a descomponerse de esta forma, va a estar apuntando al lado contrario de teta y va a ser negativa. Y como este ya sabemos que es el coseno, el otro tiene que ser el seno. Y nuevamente va a ser igual a la masa por la parte asociada a teta tongo de la aceleración. Y bueno, lo que queremos es que la partícula no deslice ni despegue. Entonces, lo que queremos imponer es que la normal no sea cero, es decir, sea mayor o igual a cero, que en el caso extremo simplemente lo evalúan en cero, y que la fuerza de roce, en su caso máximo, que va a ser U por N, también sea mayor o igual a cero. ¿Por qué? Porque no queremos que ni deslice ni se despegue. Entonces, si no desliza ni se despega, no se cae y se mantiene en el mismo lugar. Bueno, tengo muy poquito espacio ahí. Voy a bajarlo. Ya. Esta vamos a llamar la ecuación 1, la ecuación 2 y esto lo vamos a llamar estrella. Entonces, de la ecuación 1 podemos despejar n. Y n va a ser igual a mg coseno de teta más ml omega 0 al cuadrado. Y de la ecuación 2 podemos despejar f de r, que va a ser igual a mg seno de teta menos ml omega 0 al cuadrado. Ya, imponemos la primera condición en n y vamos a llegar a lo siguiente. Y vamos a imponer como que sea mayor o igual a 0, aunque podíamos imponer simplemente que fuera igual a 0 porque nos interesa encontrar el caso mínimo. Y con esto estamos diciendo que la partícula no se va a despegar de la superficie. Y en el caso crítico, cuando se cumpla la igualdad, significa que está como justo entre despegándose y no despegándose. Bueno, trabajando esto, lo que queremos despejar es omega 0 y simplificamos los m y nos va a quedar, nos queda L omega 0 al cuadrado
más g coseno de teta mayor o igual a 0. Y bueno, acá es un poco extraño de ver lo siguiente, que es esto. ¿Qué pasa si yo llego y despejo omega 0 al cuadrado? Nos queda menos g coseno de teta partido en L. Pero esto es como que siempre se va a cumplir porque, bueno, no siempre. Porque si esto es negativo, esto siempre se va a cumplir porque los números al cuadrado son mayores o iguales a 0. Pero, ¿qué es lo que me interesa a mí? Es el caso máximo para que esto pase. Ya, el coseno tiene un comportamiento de esta forma, que es 1, luego es 0 en pi medios y luego es menos 1 en pi. ¿Y qué pasa? Si teta es 0, la barrita está así. Si teta es pi medios, la barrita va a estar así. Y si teta es pi, la barrita va a estar así. ¿Me equivoco? Siempre se me olvida cuál es teta. Entonces, con esta respuesta ya tendríamos listo el análisis con esto en cuenta. ¿Por qué? Porque la barrita al final lo que va a hacer es que puede girar desde acá hasta acá. Y el único caso en que esto empieza a tomar valores negativos es entre estos dos. Porque imagínense que esto va girando rápido. Entonces, si va girando rápido, como que esto no se va a querer caer a pesar de estar girando, de tener esta posición y luego estar boca arriba. Pero si no gira lo suficientemente rápido, va a haber un punto cuando ya esté sobrepasando la vertical en que esto se va a caer. Y eso es lo que me está tratando de decir esta solución. Ya, para que no se asusten de si de repente tienen como una solución que al cuadrado les da algo negativo. ¿Por qué? Porque pasa esto con el comportamiento de las trigonométricas. Entonces, por ejemplo, si esto se cayera en pi, es decir, cuando está así y la masita está acá, y ahí se despegara, entonces esto va a darme 1. Entonces omega 0 al cuadrado va a tener que ser mayor o igual a g partido en L. Lo que igual hace sentido porque justo se va a haber dado la vuelta desde acá hasta acá y ahí se va a caer en el punto más alto de su trayectoria. Y eso igual hace sentido porque estamos buscando la mínima para que eso pase. O sea, para que no se separe. Que en el caso crítico es la misma cosa. Ya, creo que sale un poco enredado, pero no sé si cacharon la idea. Lo repito quizá.
Hola, ¿lo pude repetir, porfa? Yo no caché. Ya. Bueno, lo que nos piden es un omega cero mínimo, tal que el bloque no se separe. ¿Qué es separarse? Que salga de la superficie. Y como habíamos visto anteriormente, cuando se separan de la superficie, nosotros imponemos la normal es igual a cero, que ese es el caso que analizamos solamente en la parte A. Entonces, ¿qué hicimos? Sacamos la aceleración, luego de definir la posición, que era un poco enredado porque esto es una L, y encontramos la aceleración. Luego del DCL separamos la fuerza en la componente radial y angular, y luego de eso encontramos, bueno, la normal, la fuerza de roce y mg, y trabajamos con la normal imponiendo la condición de que ahora no se despegue. Es decir, que esto tiene que ser mayor o igual a cero, que en el caso crítico es cero cuando se despega. O está, en verdad está como en ese limbo entre que se despega y no se despega. Entonces, desde la ecuación 1 despejamos la normal y impusimos que fuera mayor o igual a cero. Y despejando esto, llegamos a la siguiente igualdad. ¿Qué nos está diciendo? Acá lo extraño es que para todo x perteneciente a los reales, x cuadrado es mayor o igual a cero. Entonces, si g coseno de teta partido en L es menor que cero, esta igualdad es como trivial y no nos aporta ninguna información. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que fijarnos qué está pasando con teta entonces. Teta nos está diciendo la relación entre la inclinación de la barra y la normal. Entonces, cuando teta es igual a cero, la barra va a estar así. Cuando teta es igual a pi medios, la barra va a estar así y la masita va a estar acá. Y cuando teta va a ser igual a pi, la barra va a estar acá. Ahora, como nosotros queremos encontrar el omega cero mínimo que cumpla esto de no despegarse en todo este rango de movimiento, tenemos que fijarnos que el comportamiento del seno nos dice que en este trecho, es decir, entre la posición horizontal y vertical superior, este va a tener valores negativos, entonces ahí no va a ser un valor trivial. Y el único que nos asegura que en todo el recorrido, es decir, si esto después sigue avanzando, no importa. ¿Por qué? Porque luego vuelve a tener los mismos valores. Entonces como que son resultados análogos por la periodicidad del seno. ¿Cuál es el punto más grande cuando esto vale 1? De hecho, cuando vale menos 1. Entonces, en verdad, el caso que nos interesa para que esto nunca se caiga es g partido en L. ¿Por qué? Porque este va a ser el máximo valor que puede tomar sin caerse. Y como estamos acotando por abajo, tenemos que tomar la máxima cota inferior, por decirlo así. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nos quedamos acá y es 0? Entonces, omega 0 tiene que ser igual a 0, pero eso no nos está realmente aportando ninguna información. No nos está asegurando que la partícula no se va a despegar. Pero cuando tomamos el caso en que coseno toma el mayor valor, con esto en valor absoluto el mayor valor, entonces ahí sí estamos teniendo un caso crítico. Si esto fuera menor a eso, entonces la partícula se caería en algún punto entre cuando está acá y cuando está acá. Y entonces encontramos que acá va a ser donde más va a querer caerse, a menos que esto sea lo suficientemente grande. ¿Se entendió mejor ahora? Sí, es como que tenemos que imponer ese valor para omega cero, si no se va a caer. Sí. Mira, Ahora, si hubieran llegado hasta esto, igual hubieran tenido casi toda la pregunta lista.
el último análisis es lo más enredado de hacer. ¿Por qué? Porque, bueno, esto siempre se cumple para cuando esto toma valores negativos. Pero llegar a decir que tengo que tomar este caso para acotar bien, eso ya es la parte difícil. Y eso era la complicación de este problema. Gracias. Bacán. ¿Alguna otra duda? Ya. Bueno, la parte B es análoga. Solo que ahora, como les decía, acá la que nos dicen que omega 0 va a ser igual a raíz de 2g partido en L. Y nos piden ahora encontrar la fuerza de roce estático en función de teta, suponiendo que no desliza. Entonces, esto se lo voy a dejar planteado porque ya estamos pasados de la hora y no quiero como que nos acostumbremos a tener auxiliares de más de una hora si la idea era como tenerlos de una hora. Bueno, acá ya teníamos FDR. Acá ya teníamos FDR. Entonces nos dicen cuánto vale esto y lo reemplazamos. Y luego también podemos despejar un nuevo n a partir de ya conocer mg partido en L. Y bueno, en verdad cuando ya despejan esto en la fuerza de roce, ya está lista la parte B. Y por otro lado, la parte C nos piden graficar. Y como ya conocemos N y F, reemplazando omega 0, se puede graficar. Y lo que van a ver es que más o menos van a hacer un comportamiento así. Que acá está pi medios. Pi, bueno, y 3 pi medios. Más o menos así. Y el n va a ser más o menos así. Bueno, básicamente se van a ir traslapando una función con otra, lo que igual hace sentido porque como la fuerza de roce depende de la normal, cuando la normal alcance sus puntos críticos, va a haber un desfase con la fuerza de roce para que ésta alcance su normal. Perdón, su punto crítico. Porque por la forma que esto se va moviendo, van a existir puntos donde se va a querer deslizar más que caer. Y van a existir puntos donde se va a querer caer más que deslizar. Y la idea de este problema era poder ver eso en la parte final. Y bueno, se los dejo planteado la idea. De todas formas, esta parte sí la puse en la pauta, entonces lo pueden intentar desarrollar y después lo comparan, que es lo que yo les aconsejo. Porque es lo que ya les dije, reemplazar y poder encontrar lo que les estaban pidiendo acá. Y esto sería todo. No sé si les queda alguna duda, algún comentario. Me sale un poquito más largo de lo que tenía pensado, así que pucha, les pido disculpas por pasarnos un poquito. Y eso. Muchas gracias, Peña.